Bueno, Así sigue la se- niebla, ¿no? Y va a seguir hasta las Exacto. 10:30, 11 más o menos, dijo Nubel Cisneros. Sí, linda postal, de todas maneras, algo gris la mañana, pero sigue acompañando la buena temperatura. Claro que sí, claro que sí. Bueno, y ya habíamos anunciado antes de la pausa que íbamos a estar ocupándonos de bueno, la situación generada tras el cierre de la ONG Último Recurso. Efectivamente, antes de abordar el tema y recibir a Silvia Peláez, vamos a ver el siguiente informe que, entre otras cosas, brinda datos sobre los alarmantes indicadores en materia de suicidio que tenemos. Con unas 700 muertes al año, Uruguay es el país con la tasa de suicidio más alta de América Latina. A pesar de eso, no fue sino hasta el 24 de marzo de este año que el Estado creó una línea telefónica para atender casos urgentes a través del número 0800 8483, Vive, un servicio que durante 30 años estuvo a cargo de la ONG Último Recurso. Esta organización debió cerrar en el último mes debido a que distintos organismos estatales le retiraron el apoyo económico que necesitaba para seguir funcionando. En 2016, cuando se registró el récord de suicidios, unos 709 uruguayos se quitaron la vida, 66 personas más que en 2015 y casi 20 más que en 2002. ¿Qué factores hacen de Uruguay el país con la mayor tasa de suicidios del continente? ¿Qué lleva a una persona a tomar la decisión de quitarse la vida? ¿Y qué puede hacer el entorno para prevenir estas situaciones? Si hablamos de prevención, si hablamos de atender estos casos y con una experiencia de casi 30 años, tenemos que hablar de Último Recurso. Está con nosotros su exdirectora Silvia Peláez. Un placer recibirte, Silvia, y volver a charlar sobre este tema, bueno, que nos preocupa muchísimo como sociedad y que a ti te ocupó durante tanto tiempo. Sí, gracias por recibirnos. Es verdad, nuestro tiempo estuvo ocupado de esta problemática durante muchos años y con muchos compromisos, con equipos absolutamente reconocibles, valorables, etcétera. Pero ahora nos empezamos a preocupar. Ahora que no nos ocupamos, nos empezamos a preocupar y esperemos que las soluciones que den las autoridades sean las adecuadas. Hablemos de que este Último Recurso era la única ONG de estas características que se ocupaba en todo caso de asistir a personas con ese perfil, con esa posibilidad inminente, ¿no? de autoeliminación. ¿Y por qué cierra? ¿Fue un tema exclusivamente de dinero? ¿Cómo se dan los hechos? Ahí está, como dicen, es largo de contar. Bueno, resumiendo, nosotros trabajamos en forma ad honorem durante 14 años y luego pudimos empezar a tener convenios, en principio con las intendencias. La primera intendencia que nos convocó, que tiene el orgullo de habernos convocado, es la Intendencia de Montevideo. Y digo el orgullo porque eso facilitó de que Uruguay tuviera su primer plan de prevención de suicidio del país. En la zona oeste de Montevideo, en Cerro y aledaños, que fue tomado como modelo por el ministro de Salud, bueno, ya que hoy está en tema de Lula, por ejemplo, del equipo de él, por los eléctricos del Sindicato de Eléctricos de Puerto Rico, por el 911 de México, de Monterrey, entre otras situaciones. El trabajo de la ONG que introdujo la suicidología al país y el trabajo de estos planes de prevención en el lugar, ¿verdad? Luego de ese convenio, dado el éxito del mismo, fueron convocándonos intendentes de diversos partidos del resto del país, pero siempre se dio una constante, excepto concretamente en la de Montevideo. Cuando nos iban a renovar el contrato o lo habían renovado, el referente de ACE del lugar desaconsejaba, o mejor dicho, aconsejaba al intendente del lugar que no nos renovara el contrato. El único que podemos decir que hizo oídos sordos fue el doctor Lafluf, por ejemplo, que escuchó más lo que le decía la población. Lo digo porque nobleza obliga. Ahora, todos los demás se argumentando sumaron, bueno, aquellos iban a poner algo
por ACE, y que hace es como que la Intendencia se dedica al bacheo y a los caños, por ejemplo. La salud es de ACE, así que no gastes más en esto. Si te digo que el convenio de Cardona eran 28.000 pesos, cuando estábamos trabajando 22 personas, para decirte los montos, ¿no? Sí. Pero entonces, en función de que ellos iban a poner un sustituto de lo nuestro, y nunca lo ponían. De hecho, en lugares que hemos tenido éxitos, como en Castillos, por ejemplo, donde la tasa de suicidio se llevó a 0 por un año y por un tiempo después a nuestra partida, por ejemplo, igual la referente de ACE, una médica en ese momento, Lidia Vidal, me acuerdo, fue a presionar al intendente para que levantaran el convenio. Ahora el ingeniero Martínez, con buen criterio, luego de apoyarnos 12 años, pide a Mides y a ACE que lo ayuden para no levantar el trabajo, además con lo abandonada que está en algunos aspectos la gente de la zona oeste de Montevideo. Mides tendrá sus proyectos, pero ACE se negó rotundamente y no tuvo más remedio que levantarlo en la Intendencia, a lo cual nos queda un solo proyecto, que es con el Ministerio del Interior, que es magro en función de no de lo que ellos nos paguen, para poder cumplir con todo. De hecho, yo volví en los últimos 2 años a volver a trabajar ad honorem para poder cumplir con la palabra del ministerio, pero al caer este convenio, se caen los convenios de algunos trabajadores y se desarma todo, una cosa. Yo a veces digo, hace, no hace, ahí podría decir que hace, deshace realmente. Más allá que estamos convocados por ACE para tener una reunión esta semana con ellos, no sé lo que me van a decir, pero de todas maneras nos tendrían que haber llamado antes. No se puede negar, Silvia, que ustedes tienen un conocimiento en el abordaje de estos temas que bien debería considerarse para este nuevo y bienvenido. Y de hecho lo reconocen, porque no bien cae la línea, se apuran a poner un sustituto. Es el mismo número que utiliza nuestro número, donde no nos piden permiso para usarlo, cosa que no importa, porque la razón por la que también acepto la entrevista con ACE es porque lo prioritario es el usuario. Acá no es un tema ni de votos, ni de simpatías, ni de tener éxito político o no. Acá es un tema de profesionales que estamos en función, y lo hemos comprobado, de los usuarios. Entonces, por eso le acepto la entrevista a ACE, y por eso también no voy a tomar ninguna medida, pero no deja de ser llamativo, ¿no? Obviamente reconocen que era un teléfono conocido, pero no cuesta nada la educación, yo digo, de la casa a veces, claro, ¿no? Silvia, mínima. Recién en el informe dábamos cuenta del índice alarmante de suicidios, de una tasa que lamentablemente ha mostrado números muy altos en los últimos años. Pero hablemos también de los casos que se han podido evitar y generar contención. ¿Cuántos llamados atendía? En el último tiempo, porque bueno, los llamados fueron increyendo en forma, yo te diría, casi exponencial en casi 30 años, y en el último tiempo eran de 15 llamados por día promedio, que se triplicaban cuando había notas de prensa, lo que avala lo que dice la OMS, que la prensa es un eslabón imprescindible en lo que es la prevención del suicidio, manejándose como corresponde, lógico, todas las noticias en forma adecuada. 15 llamados por día. Por día. Los 365 Exacto. días. Y ahora con 12 personas, 10 trabajando y 2 voluntarios, en un esfuerzo muy grande. Este teléfono que tenemos en pantalla, el 0800 84 83, es la línea que ustedes tenían. El histórico nuestro. Lo mismo el asterisco 8483, pero que no funciona para todas las líneas, porque el otro día me llamaron de una empresa donde me habían dicho que me guardaban el número por si había un cambio, y dije, mira, voy a probar, y no funcionaba. Perfecto, entonces, o sea, este es el número que tenía último recurso y que ahora lo sigue utilizando ACE sin haber consultado a quienes originalmente estaban al frente del proyecto. Que no es lo central. No importa, exactamente. No importa. Vamos a lo central. Ahí está. Acá tenemos personas vulnerables que dejan de recibir la asistencia que prestaba último recurso. Acá tenemos mucha experiencia generada al cabo de todos estos años que no se vuelca al servicio de los usuarios porque no se los convocó hasta ahora para que nos digan, bueno, cómo están trabajando. Y otra cosa, hay muchas personas ocupadas también ahora. También, exactamente. Entonces es un combo en realidad de problemas
que no hacen más que agravar una situación que ya era que eran compleja por lo que recién evitables, porque destacaba Cristian. Nos encontramos varias veces con autoridades del MSP y autoridades de ACE. Es más, a fin de año, en noviembre creo que fue, en ACE nos llamaron para ver si podían tercerizar la línea que ellos querían poner con nosotros. Nosotros, me dijo el doctor, ¿cómo es? Porciúncula, haceme un presupuesto. ACE quería contratar a Último Recurso. Exacto, entonces nosotros no hicimos un presupuesto, hicimos una modalidad de tercerización y otra modalidad por escrito de asesoramiento. Después me dice, mira, tengo muchos problemas en ACE, no se puede, el delegado por los trabajadores se niega a que ACE tercerice servicios, bueno, quedó en la nada. El doctor Montalbán, referente de psiquiatría del Ministerio de Salud Pública, estuvo en una reunión donde fue convocado por los usuarios de la salud del Cerro, muy desconformes porque se hubiera levantado el servicio de último recurso. Fue en noviembre. En diciembre dijo, vengo a traerles una respuesta. La respuesta fue, va a haber otra línea. Le dije, Ariel, la institución está a las órdenes, aunque sea hasta que ustedes saquen la línea. No, último recurso, no. No va más. Exacto, pero así totalmente... Sí, de forma arbitraria y tajante. Y ni sabemos por qué, porque realmente los resultados que ha tenido ACE no han sido buenos como para... Claro, ojalá que ese capítulo pueda cambiar desde ya. Ojalá que reflexionen las autoridades. Lo que es lamentable es que tenga que caer un servicio, haber mucha presión desde políticos de varios, por ejemplo, blancos y colorados, que nos llamaron por cuenta de ellos y nos dijeron, ya estoy llamando a ACE. Claro. Yo no les pedí a nadie nada en este momento y sin embargo lo hicieron y llamaron a ACE para decir qué está pasando. Entonces digo, realmente llegar a eso, no sé, lo pienso también como si soy un político, Silvia, no sé, no entiendo. Me quedo pensando en varias cosas. Cuando te preguntaba el promedio de llamadas diarias, también pensaba que durante más de una semana esos usuarios quedaron sin cobertura. Exacto. Entre que se abrió esta línea de ACE y el cierre de último recurso. O sea, más de una semana que un montón de uruguayos que podían estar buscando contención, apoyo, exacto, una voz que los escuchase, no tuvieron ese servicio. Lo otro que pensaba, no es inviable, y ocurre en otras partes del mundo, que una ONG y un organismo del Estado puedan funcionar en paralelo. Los países de primer mundo o con una cabeza progresista de verdad, no en los títulos, lo manejan de esa manera. Contratan técnicos y la sociedad civil dialoga con el gobierno del partido que sea. Así hicimos la ley Día Nacional para la Prevención de Suicidio 17 de julio. Diálogo desde la sociedad civil, donde apoyó mucho Mónica Xavier, con sobrevivientes de suicidio y los parlamentarios. Pero Cristian, acá lo que vos estás reclamando o planteando es lógico, pero se derrumba el momento de escuchar lo que contaba Silvia hace un rato, que hubo una especie de campaña de desprestigio por parte de algunos referentes de ACE departamentales para con la Intendencia u otros organismos que eran los que financiaban en cierta medida el proyecto de último recurso. Yo lo que digo, si no es prioridad para un Estado... En realidad no fue desprestigio, fue poner la excusa de voy a ir, pero... Está bien, pero si estamos hablando de un país de cerca de 4 millones de habitantes, que tiene un promedio de 700 muertes al año por suicidio, donde también se hacen campañas para concientizar sobre la importancia de la salud mental, y estás quitando de alguna manera herramientas o sustituyendo cuando podrías en realidad sumar, agregar, contemplar integrar, más casos o eventualmente Servicio Nacional Integrado de Salud. Nosotros queremos integrarlos. El tema es que a veces uno llama a ACE y dice no tengo ambulancia, por ejemplo. Silvia, sabes que nuestra compañera Soledad, además de apreciarte mucho, te ha entrevistado en varias ocasiones. Ha sido un placer. Y va a participar también con una consulta desde la mesa. Adelante, ¿cómo Soledad. no? Gracias, Cristian. En realidad, Silvia, desde este lado del mostrador, no quería dejar, más allá de toda la situación de la ONG Último Recurso, apreciar y aprovechar tu experiencia en la materia para que nos ayudes a hacer una reflexión después de todo lo que sucedió en Quebracho, ¿verdad? Hablábamos hace un rato con los compañeros a propósito de esas alertas que dan las personas, ¿verdad? De que están mutando en definitiva su estado mental, que están atravesando una situación que los tiene quizás con un fuerte desequilibrio emocional
Y muchas veces el rol de las personas que estamos alrededor no sabemos cómo actuar frente a esos indicios de que la cosa no está bien, ¿verdad? Para poder prevenir no solo los actos de violencia terribles que después vemos, sino incluso después el desenlace que también estamos viendo con mayor frecuencia, que es ese agresor que también termina con su vida, ¿no? Con el desenlace del suicidio. A ver si nos podés ayudar, Silvia, por toda tu experiencia, a reflexionar al respecto. Realmente son unas horas muy tristes y yo estaba pensando ahora como que parece que había varios bandos en Quebracho. Pienso que es como a veces como en la familia, se pierde la objetividad de lo correcto o no de un hecho y se defiende a la persona o se justifica. Pienso que una comunidad pequeña y muy unida quizás tenga eso, que puede ser muy contenedor si la comunidad se la puede formar para que, por ejemplo, pueda trabajar en violencia doméstica, en prevención de suicidio, pero a veces la mirada externa o más objetiva es necesaria. Obviamente allí no hubo presencia del Estado, seguramente. Mi impresión es que desde lo sanitario no hubo una campaña sanitaria para violencia de género ni para prevención del suicidio. Es la impresión que me da. Silvia, sacando este caso particular, pero hablando nuevamente del promedio en Uruguay, llama la atención que tengamos el deshonor de liderar en materia de suicidios a nivel continental. De todos modos, es porque tenemos también el mejor registro de muerte, lo mismo que en Cuba. O sea, ¿Cómo sería eso? Quiere decir que los forenses nuestros son los que registran los certificados de muertes violentas. Okay. Por lo tanto, no hay, como en otros países, que se le pide por todos los mitos y prejuicios, doctor, póngale ataque al corazón, doctor, póngale. Lo que igual no quita el tema, ¿no? Pero está claro, pero de todas maneras... De 2 a 3 uruguayos por día igual se están... precisamente, y en relación a nuestra densidad de población, igual es un número alarmante. ¿Cómo no? Y en ese sentido, si tenemos que ensayar una explicación o buscar las causas, ¿por dónde puede pasar, Silvia? Bueno, una creo que la tenemos acá sobre la mesa, es el desinterés que los, policías sanitarios, que sería el Ministerio de Salud Pública o su representante de ACE, han tenido, por ejemplo. Esos son puntas de icebergs, son referentes, son chivos expiatorios de una política más profunda. Lo que pasó ahora, porque en los países donde se han hecho planes de prevención serio, por ejemplo Suecia, las tasas cayeron, y en los lugares donde Último Recurso hizo planes de prevención, las tasas cayeron. Eso te digo como una cosa grosa, ¿no? Por algo ahora hay campañas para vacunar. Bueno, si les interesará que la gente no se enferme, y me parece muy bien, pero las campañas hay que hacerlas por todas las cosas y apoyar a todas, porque la muerte del suicidio es una muerte evitable, lo mismo que la muerte por violencia de género. Si vemos otros aspectos, bueno, en general, ser parte de una situación de violencia doméstica, sea como víctima o victimario, aumentar el consumo de drogas legales o no legales, adictivas, tener enfermedades mentales subtratadas. Nosotros tenemos casos, por ejemplo, en Carmelo, que hemos hecho salvatajes por teléfono a personas que están en un riesgo muy grande, porque no había en enero psiquiatra de guardia ni en ACE ni en la mutualista, para decirte algo, ¿no? Estás explicando un montón de detalles realmente importantes que dan cuenta de un trabajo realizado con mucha seriedad, con mucho profesionalismo, con mucho sacrificio por parte de ustedes, que en su momento arrojó muy buenos resultados, evitando... Y que fue exportable. Y que sirvió de referencia para muchos países incluso hasta del primer mundo. Ahora, quiero saber cómo es, qué valoración le dan al servicio que hoy está brindando ACE, si están al tanto de cómo es el servicio que hoy brinda ACE sustituyendo lo que hacía Último Recurso. No tengo la menor idea. Hoy no sé lo que están haciendo. En un momento se me llamó a mí me interesaba formar a la gente que habían elegido, pero una cosa así muy breve, porque era un manotazo de ahogado para que tapáramos el bache. Claro. Pero no una cosa seria donde me ponía a mis trabajadores en peor situación de riesgo. Ajá. Lo que está pasando hoy, no sé quiénes atienden el teléfono, cómo los eligieron, no sé.
Capaz que hay hasta algún ex integrante de la ONG y tiene experiencia, o alguien que sabe, y aunque no estuvo en la ONG, y lo maneja bien, pero yo lo ignoro porque a nosotros no se nos comunicó. Bueno, que sea productiva esa instancia de reunión y entrevista entonces Ojalá. entre las autoridades. Sí, porque es haber desperdiciado, ¿no? ¿Cuántos años de trabajo? Casi 30. Casi 30. 3 décadas de trabajo, es Claro, y desperdiciado. la acumulación de saberes, ¿no? Que es Obvio. una de las cosas que reclamaba la comunidad del Cerro. El camino recorrido, ¿no? Tiene su valor. Totalmente. Y lo estamos perdiendo. Y gracias a todos los comunicadores que durante todos estos años, con independencia y valentía, nos apoyaron en todos los momentos. Doctora, un placer Gracias, haber Silvia. charlado con usted.